del yoga a la magia. Bienvenido a este viaje donde hablamos de espiritualidad moderna, filosofamos de la vida y reconfiguramos nuestras creencias. Mi nombre es Aimé y acompáñame a explorar qué trae la vida. Bueno, pues bienvenido a este episodio del día de hoy. Hoy quiero abordar un poco el tema de explicar qué es para mí la espiritualidad moderna y por qué lo nombro así. Cabe aclarar que no tengo el guión, que todo lo que estoy diciendo es completamente lo que viene desde mi experiencia, lo que yo he investigado, lo que yo he vivido. Desde muy pequeña me ha tocado vivir una vida muy conectada, siempre viendo seres fallecidos, conectando con gente que cree en la magia, yo jugando a que era bruja, vampiro, etcétera. Entonces siempre muy conectada con estos seres que son mágicos y al mismo tiempo, conforme he ido creciendo, pues obviamente me desconecté de esa parte mágica y auténtica que era yo para encajar dentro de una sociedad. Y justo llegó un punto de quiebre en mi vida cuando me di cuenta que esa esencia que era yo, que se preguntaba qué es esta vida, que se preguntaba cómo es que podía haber seres de otro mundo, que se preguntaba cómo es que funcionaba el tiempo, cómo es que funcionaba Dios, cómo es que funcionaba la iglesia, cómo es que funcionaban los milagros, cómo es que funcionaba la magia. Esa niña, pues obviamente tuvo que callar esas inquietudes para encajar en una sociedad en la cual la mayoría de las personas que eran de mi edad no se preguntaban eso. Entonces, pues callé esa voz y obviamente llegó un punto de quiebre en la que yo me sentía demasiado perdida, que no sabía yo quién era en ese momento, cuando descubrí que la que estaba viviendo en ese momento, esa experiencia era una máscara, y que debajo de esa máscara estaba la esencia de realmente esta pequeña niña que creía en la magia y que se preguntaba qué había más, ¿no? Que solo, ¿qué hay? ¿Qué la sostiene? ¿Qué es la vida? ¿Qué es un ser humano? ¿A qué venimos? Muchas preguntas que no tenían respuesta para mí en esos momentos. Entonces llegó un punto en el que empecé a escribir en YouTube qué podía hacer yo para mantener la calma, para bajar los niveles de los pensamientos, los niveles de intensidad en cuestión de ansiedad, y encontré la palabra meditación. Encontré meditación guiada y yo estaba cansada de tener que sobrepensar todo el tiempo y no poder dormir, em, y decidí tomar una meditación guiada, y en cuanto me senté y medité, sentí justo mi respiración, sentí que el día se hacía eterno. Sentí que lo único que importaba era el presente. Y fue una experiencia que para mí fue mágica en ese momento. Y terminó la meditación, me dormí y descansé. Al día siguiente volví a buscar meditación guiada antes de dormir, la hacía y me dormía. Empecé a observar que necesitaba esa conexión de nuevo con lo que había dentro de mí. Y solo esa meditación me la podía dar. Y no era por quien lo estaba guiando, sino por lo que estaba descubriendo que había dentro de mí. Empecé a observar luces cada vez que meditaba, empecé a tener sensaciones, empecé a tener recuerdos y memorias de esta niña que jugaba. Empecé a observar que todo lo que yo soñaba era información, todo lo que yo imaginaba o jugaba tenía un trasfondo. Empecé a explorar más. Llegué al yoga y en el yoga todo me hizo sentido, sobre todo cuando llegamos a esta parte de la unión con el ser. Yoga significa eso, no solo son asanas, sino no solo son posturas, es conectar contigo y con el ser. ¿Y qué era el ser? Y el ser es la unión de todo, que somos todo con el uno.
Y ese uno es Dios, el universo, la energía, la magia, lo que sea en lo que cada uno crea. Y yo siempre he creído que hay algo más grande que nosotros que nos sostiene. Desde muy pequeña siempre me cuestioné un poco la religión, no en cuestión de que la veía como algo malo, como algo bueno, simplemente había partes de esa historia que no tenían sentido para mí. Y conforme fui explorando lo que era este ser más grande que nosotros que nos sostenía, entendí que siempre necesitamos creer en algo. Y para mí creer que hay algo más grande que me sostiene es justo la guía que necesito. Y aquí voy en la parte de espiritualidad moderna. Estamos en una sociedad, al menos los jóvenes, que dejamos de creer un poco en la iglesia, y no porque seamos ateos, o no porque no creamos que hay un Dios, sino por todas las cuestiones que han salido políticas y a la luz, que nos hacen perder la fe. Son cuestiones, en mi caso, muy impuestas, de solo es blanco y negro, solo es bueno y malo, que no a veces no tienen sentido. Y que a veces se excluyen ciertas cosas que para mí parecen ser buenas, pero para la iglesia parecen ser malas, y viceversa. Entonces, esta sociedad se ha precuestionado, entonces, ¿en qué debo de creer? Y históricamente el ser humano siempre ha necesitado el creer en algo más, porque fuimos creados por algo más, no estamos aquí por arte de magia, algo más grande que nosotros nos sostiene. Entonces, siempre está esta necesidad de sentirnos guiados, porque somos y estamos guiados por algo más grande que nosotros todo el tiempo. Sabemos en el fondo que eso existe, pero no lo vemos reflejado afuera. Entonces, siempre buscamos esta cuestión de encontrar lo que nos va a guiar. Y al buscar esta guía, encontramos ahora nuevas herramientas. Encontramos que estamos más despiertos, que buscamos de nuevo regresar al origen, porque el ser humano funciona así, funciona ciclando. Siempre hay un ciclo que regresa. Se puede ver claramente en la moda, ¿no? Como toda la moda regresa, como lo que fue un boom en los 70 regresa ahora para los 2000 y la moda se va reciclando. Igual la parte de la espiritualidad. Y no me refiero a que vayamos ciclando esta parte de en qué vamos a creer, en las sectas, etcétera, sino regresamos a nuestros orígenes, regresamos de nuevo a lo que es natural para nosotros. Se empezaban a retomar esta cuestión de meditar, lo que hacían en la antigüedad, en la India, cuando se creó el yoga, lo que hace el budismo, lo que hace el hinduismo, meditar, regresar al momento presente. Se volvió a conectar con la medicina ancestral, lo que hacía el chamanismo, pero desde una parte de esta necesidad de encontrar ahora quien nos diga qué hacer, porque igual estamos acostumbrados a que alguien nos diga qué hacer, que alguien me venga y me diga qué es lo que está bien para mí, cuando nadie te puede imponer qué está bien para ti, qué está mal para ti, cuando solo tú estás viviendo la experiencia desde tus ojos, desde tu mirada, y no puedes juzgar a todos porque cada uno es inocente en cómo lo está viviendo. Entonces, empezamos de nuevo a creer en las plantas medicinales, en la medicina ancestral, en volver a consumir ciertas medicinas para encontrarnos, para viajarnos, para conectar con Dios. Regresamos a observar qué son las cartas, el tarot, la meditación, pero siempre desde esta búsqueda de alguien que nos diga qué hacer. Y está bien, estamos siendo guiados, podemos pedir guía, pero ¿hasta dónde le vas a dejar una responsabilidad a alguien que está fuera de ti? Cuando puedes ir hacia adentro y meditar. Y creo que ahí está la magia. Y para mí, la espiritualidad moderna combina esto,
Combina lo que vemos afuera, combina las cartas, combina el rezar, combina el meditar para devolvernos a nosotros el poder y la autoridad de decir hacia dónde quiero ir. Y no desde una guía, desde una otra persona que nos diga hacia dónde, sino desde la guía que tenemos por derecho divino, que son nuestros guías, nuestros ángeles. Y esa es la espiritualidad que yo quiero vivir. El poder encontrar las herramientas para conectar con esos guías que tengo por derecho divino, que me ayuden y que me acompañen para poder llegar justo a la mayor expansión o para poder compartir la mejor versión conmigo y con los que me rodean, porque no se trata de ser individualistas y solo pensar que lo que yo hago me va a beneficiar a mí. Somos una sociedad, somos todos uno mismo, entonces lo que yo haga para mí le va a hacer bien a los que me rodean. Y eso es muy simple, si tú ves a tu ser querido que la está pasando bien, por ende tú estás bien. Si llega a suceder algo trágico y tú ves que tu familia o tus seres queridos están mal, por ende tú también vas a estar mal. No porque tenga que ser así por ley, sino porque es un reflejo. Lo que le pasa a los demás también te pasa a ti. Entonces, cuando tú pides esta guía para poder estar bien tú, los demás también por ende están bien. Y, y no se trata de quién reza más, quién medita más, quién se conecta mejor con Cristo, quién ve a Buda, sino se trata de que todas las experiencias son espirituales por sí mismas, porque somos espíritus habitando un cuerpo. Entonces, da igual si yo me pongo a meditar, eso va a ser algo espiritual, así como si yo voy a comer, eso va a ser espiritual. ¿Por qué? Porque es mi espíritu tratando de vivir esta experiencia al máximo. Cada acción que yo haga es una acción espiritual, pero hay que empezar a observar que esa acción que yo realice sea lo que mi corazón desea hacer, lo que ese espíritu desea hacer, y que al final de cuentas yo no estoy lastimando ni estoy perjudicando a los que hay a mi alrededor, entendiendo que nunca vamos a ser perfectos y que tampoco vamos a tratar de encajar en todos los modelos de cómo las personas quieren que seamos, sino yo soy perfecto porque estoy actuando desde mi ser, desde mi corazón, desde mi centro, y nunca voy a hacerlo con la intención de lastimar. Esa es para mí esta espiritualidad moderna, movernos desde esta guía y combinar todo lo que tengo yo a la mano para que mi ser, mi experiencia, sea lo más expansiva posible. Ya sea que un día vaya a constelar, ya sea que un día vaya a leer las cartas, ya sea que un día me haga Reiki y conecte, ya sea que me abra los registros, ya sea que, ya sea que un día vaya a una ceremonia em, de respiración, de trauma, etcétera. Todo eso es espiritualidad, pero no eso define quién voy a ser yo, sino lo que define quién va a decir lo que está bien y lo que está mal es mi ser, lo que mi experiencia quiera reflejar. Bueno, pues esto es algo muy contradictorio a lo que a lo mejor la definición que esperabas de espiritualidad moderna, pero es vivir todas y cada una de las experiencias sin ponerles etiquetas, porque no necesitan una etiqueta, simplemente es una experiencia y hay que saberlas vivir desde esta parte inocente, que tú lo estás haciendo porque te nace hacerlo. Y el resultado muchas veces no depende de ti o de lo que tu mente creyó que iba a ser. Simplemente atrévete a sentir, atrévete a explorar. Y eso es justo el espíritu viviendo. Esa es tu parte más espiritual, cuando te atreves a hacer lo que tu corazón quiere hacer.